Señoras y señores, este es nuestro primer episodio doble del año 2024. Presunto presenta su primer episodio doble. Yo soy Sara Trejos y esperamos que este experimento les guste. De nuevo, es posible gracias a que nuestra campaña está creciendo. Si usted donó, muchas gracias. Si no ha donado, ¿qué está esperando? Presunto presenta un presente del presunto a sus presunters, ¿así? Santiago Rivas, bienvenido a Presunto. Hola, ¿cómo van? María Paula Martínez. Me encanta el combo doble. Me Sí. encantan los combos, todo lo pido en combo. Y si usted nos escuchó ayer, entonces sabrá que está aquí con nosotros Tatiana Duque, periodista. Bienvenida a Presunto Podcast. Y sabrán que estoy en vacaciones y que no he hecho tantos huevos como episodios de Presunto. Gracias. Gracias por invitarme. Hemos ganado. ¡En tu cara! De nuevo, muchas gracias a nuestro amigo Iván Ospina del Barrio por alimentarnos en este día de grabación y a todos los aliados de Presunto, a la gente que nos sigue en redes sociales y a toda la gente que conversa a diario en nuestro servidor de Discord. Si no sabe qué es eso, imagínese un WhatsApp como más ordenadito, donde estamos hablando de temas de crítica de medios constantemente con muchísimos de los usuarios que hacen parte de allí. Y de nuevo, gracias a las personas, esto lo estoy grabando antes de que ocurra, pero pues supongo que va a pasar porque ya lo hicimos la primera vez. A todos los donantes que participaron en nuestro cineclub, muchas gracias. Es demasiado maravilloso ver películas sobre periodistas con ustedes y rajar al tiempo de los actores y los directores. Es una maravilla. Entonces, si usted quiere hacer parte, vaya a presuntopodcast.com/donaciones. En este episodio quería que tratáramos un poquito las grandes narrativas del Petro viajero, el Petro Gastón, el Petro derrochón. Y antes de que habláramos de eso, quería preguntarle a Santiago de qué no vamos a hablar hoy. No vamos a hablar y deberíamos estar hablando sobre incendios, pues los incendios que están ocurriendo en este momento en los cerros orientales de Bogotá, que son preocupantes, hacen parte además de una historia más grande, de un tema mucho más grande, que es la crisis climática, más allá del juego de las culpas sobre quién fue, ¿no? Como quién hizo una fogata, es como ese juego bobo que existe de si es el cambio climático o no, son las preguntas que uno dice, pero de verdad esa es la pregunta que tendrías que estarte haciendo con tanta evidencia a la mano de que pueden ser ambas cosas al tiempo, ¿no? Como que si es la crisis climática obvio, sí. y el fenómeno del niño y el imbécil que dejó una botella de vidrio en el monte. Las tres cosas pueden generarlo, pero no deja de ser culpa, sí, no le exime ni le quita, sobre todo si eso se enmarca en una discusión ideológica que el mismo que está titulando está teniendo en este momento en Twitter con 3 trolls, no quiere decir que eso deje de ser verdad, ¿no? Sí, Entonces, sí. vale la pena simplemente hacer un llamado a que no sea esa discusión la que termine enmarcando una noticia que realmente es un problema, que realmente es grave, que requiere obviamente de toda la observación, de toda la ayuda, pero también, más allá del relato heroico, pues de una observación, una fiscalización de las acciones que se tomen desde el poder. Me refiero yo desde el gobierno distrital y también obviamente desde el gobierno nacional para quienes están sufriendo el embate de una catástrofe que, como lo hemos dicho muchas veces acá, no es natural porque no existen las catástrofes naturales. Existen catástrofes que la naturaleza produce en sistemas humanos. Ajá. Y a mí me gusta esa mirada de, digamos, como el enfoque político dentro de una situación como tan complicada que no podemos controlar como es, digamos, el medio ambiente, que, digamos, no tiene como un control preciso de la mano humana. Y yo ahí solamente añadiría que también nos falta mucho como desde los medios, como esa educación ambiental, como digamos, no solamente como qué hacer mientras estamos en una situación como digamos la gente que está evacuando los cerros orientales porque pues el humo no los puede, sino que digamos de dónde viene todo esto, por qué esto está cambiando tanto, por qué enero está tan caliente, porque digamos como ese tipo de cosas para tener como una comprensión mucho más amplia de lo que está sucediendo ahora y por qué no ocurría hace 20 años. Uh-huh. No son solo los cerros orientales en Bogotá. Teníamos la noticia desde unos días o unas horas antes del páramo de Berlín en Santander, unas imágenes devastadoras de los frailejones achucharrados en ese lugar y mucha ciudadanía, o pues mucha gente, como en este ejercicio ciudadano, diciendo, ¿qué hacemos? Sí. Si ya igual se controló, ¿ahora qué? Es decir, más allá del registro de cuántos litros de agua, de cuántos bomberos pueden salir a la cámara a decir que sí, que estamos haciendo lo que podamos, hay unos mensajes en Twitter que me llamaron mi atención que tienen que ver con qué hacer con los animales que están
huyendo de los cerros orientales. ¿Qué pueden hacer las personas que están viviendo más cerca a la montaña, que están en los barrios, en los primeros barrios más urbanos? ¿Qué pasa si usted se encuentra con especies que seguramente están allí porque están huyendo del fuego? ¿A dónde puede llamar si usted se encuentra con cualquiera de estos, un ave, un mamífero? ¿Qué puede hacer? Entonces ahí dice poner agua, esta es la línea para llamar al Instituto de Protección Animal. Son cosas para los vecinos que están más cerca, que pueden tener que ver con el uso del tapabocas, qué hacer con alguien que tenga una enfermedad respiratoria, la tercera edad, los niños, porque sí lleva 2 días oliendo a humo, Sí, periodismo ya muy de cerca. servicio. Periodismo de servicio, pero también para entenderlo desde periodismo verde, que lo pone en el contexto de una crisis climática global, incluso con la política. Es decir, cómo se conecta lo que está el presidente cacareando por todo el mundo y lo que vamos a hablar hoy, y que ha ido a Davos y a otros no sé cuántos viajes que ha hecho en 88 días por fuera de este país a hablar de la crisis climática. Bueno, pues ahora aterricémoslo en lo que estamos cubriendo acá, cuando se materializan cosas como los incendios forestales. Que me parece muy interesante, por ejemplo, los cubrimientos que los medios hacen sobre el cuerpo de bomberos y los vacíos que tienen en su funcionamiento y las necesidades de financiación que también tienen como organización, que siento que eso es súper valioso porque normalmente no cubrimos a los bomberos. No sabemos cómo, quién los cuida, quién los protege y quién los financia bien. Y el otro es también el papel de la fuerza pública en estos casos ambientales. Creo que también los medios han hecho preguntas sobre, bueno, quiénes están solucionando esto y cuál es el papel, pues, como del ejército y demás Claro, en esto. Y al final también de las decisiones que tome uno el alcalde de Nuevo Bogotá. Entonces, creo que sí hay muchas aproximaciones, desde lo ambiental, lo político, pero también lo logístico. Claro, ¿de dónde está saliendo el agua? ¿Están yendo al Parque Simón Bolívar? ¿Está yendo a cuál represa? ¿Cuáles El helicópteros? helicóptero, sí. ¿Cuáles están en posibilidad? ¿Cuánta gente está para atención de riesgos en Bogotá? Porque esto está sucediendo en Chapinero. Entonces, ¿cómo Bogotá, siendo la ciudad que es, tiene la posibilidad de responder o no a una situación como estas? Y ojalá tratar de utilizar esto como una memoria. Es decir, creo que el problema de que nosotros no tengamos un cuerpo grande y bien configurado de periodistas ambientales, que ya los hay varios. Hay varios periodistas ambientales que hacen un gran trabajo, que están diseminados en las redacciones de medios nacionales y locales, pero que todavía no existen o no están materializados de forma concreta y tangible. Pues eso un poco se manifiesta en la falta de una memoria, porque nosotros ya hemos tenido este problema antes, ¿no? Y se está quemando además el páramo de Santurbán. Es decir, el páramo mismo debería tener una memoria. Los páramos, que son ecosistemas que existen acá, el páramo transandino es un ecosistema que existe en Sudamérica y ya, o sea, bueno, tal vez en Latinoamérica, pero o sea, el páramo no es un ecosistema tan universal como para no tener nosotros en Colombia una memoria de eso. Pues valdría la pena tener la memoria suficiente para saber un poco qué se hace en estos casos, y esas indicaciones y esas discusiones tendrían que servir como un acervo para encarar mucho mejor y con mucha mejor perspectiva estas cosas que están pasando. Eso, y dentro del periodismo de servicio también tratan un poco de matizar las expectativas de la gente de lo que pueden hacer, ¿no? Sí, sí, sobre todo con el cuidado de la salud mental. Hace poco alguna reportera me decía eso, y es como hacer contenidos también para que la gente no le dé estrés por este tipo de cosas, como la ansiedad del cambio climático, Sí, sí, y sí. que es real, o sea, realmente eso sí pasa, pero qué hacer para tener la información necesaria y que al mismo tiempo las audiencias no se vayan, porque realmente es una cosa aterradora. Claro, proteger a tu audiencia Exacto. del caos, que ese era el reto gigantesco que tenían todos los periodistas que estaban cubriendo el Nevado del Ruiz cuando hicimos ese episodio. Era como, hago para bajar un poquito el nivel de angustia, y era como, usemos las palabras técnicas. Palabras técnicas, fin del mundo. Como, Colombia en llamas. sí, entonces, bueno, y la cantidad de titulares de Colombia en llamas que vimos esta semana, infinitos. Bogotá en llamas, Colombia en llamas, la vida en llamas. Pero es que presente en además llamas. Colombia en llamas podría ser un titular del paro nacional 2021 o de los incendios 2019. forestales de 2019 o de la campaña presidencial 2022 o de la campaña de las regionales El 2023. plebiscito, sí. Exacto. No, y hablando de adjetivos, pues son titulares llenos de devastador incendio, Pero se es que sí es consumen devastador.
impactante, están llenos de calificativos. Es impactante, es devastador, alerta, ¿no? Todos están en porque los medios se ponen en un poco en ese mood cuando estamos frente a una emergencia, ¿no? No es un desastre natural porque eso está mal dicho, pero sí es una emergencia en la ciudad atípica que hace que la fuerza pública, junto con bomberos y demás, tengan que ocuparse de algo que en la cotidianidad no lo están, ¿no? Y que también la respuesta de las autoridades hay que ser revisada, digamos, aquí en Bogotá, pues el alcalde está, digamos, trinando y está el cuerpo de bomberos, etcétera. En Bucaramanga, el alcalde Jaime Beltrán dijo que el incendio había sido provocado por gente que estaba fumando marihuana o fumando no sé qué vainas en los cerros, en Ruitoque y en las partes, digamos, aledañas a Bucaramanga. Y es como, no me traigas el tema político acá porque, digamos, esto es una cosa y digamos, la prohibición que tú quieras tener en términos de política pública de drogas es otra. Ahí también hay otro tema de la forma, sí, de las formas en que el servidor público también está tomando cartas en este asunto. Si no fuera por esos muchachos sin valores. Nos gustan los combos de presunto, pero ese combo no. Ese combo de, claro, ven, marihuana no, drogas no, porque los frailejones. No. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Ay, no, mentiras, es muy cruel porque está muerto. No fumes marihuana que me quemo. Es demasiado cruel, no puedo. Y prendo la fogata. Ay, no, ¿qué es esta pesadilla? Me estoy imaginando al frailejón de esto, pero es todo quemadito, ay, no. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿va a Colombia o va a participar en el Foro Económico en Davos, Suiza? Vamos a Davos. Tenemos el tiempo. Pensamos que íbamos a seguir hoy en las mismas circunstancias, pero liberado ya el problema del gobierno constitucional de Guatemala, pues vamos hacia Davos, tenemos el tiempo suficiente. Presidente, se viene criticando fuertemente la casa que se puso en Davos para el tema de turismo e impulsar a Colombia como una Colombia bella, ¿no? Y la senadora María Fernanda Cabal ya la criticó. ¿Qué respuesta hay respecto a este tema? Queremos entender un poco más para qué está esa casa allá en Davos. Es que la senadora cree que esa casa se arrendó para que nosotros durmiéramos ahí. Eso es una mente muy cerrada, discúlpeme que lo diga. Porque se aprovechan este tipo de foros mundiales donde llegan miles de periodistas, de gente de todo el mundo y de un sector muy adinerado del mundo, precisamente para que se pueda atraer un turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana. Es una inversión, igual que se pone un cartel. Instante, usted seguramente, como nosotros, ha advertido sobre la cantidad de viajes internacionales que realiza el presidente Gustavo Petro. Ha pasado ya a la historia como el presidente que más ha viajado en su primer año de gobierno. Y eso obviamente se ve reflejado en las cifras y la cantidad del dinero que se ha gastado el Estado, el gobierno nacional, en establecer estos viajes. Que dicho sea de paso, uno de ellos, el de Francia, se extendió por razones que aún no nos explican en Colombia y no nos terminan de explicar en Colombia. 2 días más fue ese viaje del gobierno colombiano a Francia y no ha habido explicaciones suficientes. Sebastián Llegó el Casas, momento de hablar de los viajes del presidente. Juan Pablo, mire, nosotros hemos visto en los últimos días pues muchas críticas precisamente porque el presidente al parecer se la ha pasado más allá que acá, es decir, más afuera del país, fuera del país, que aquí en Colombia atendiendo las necesidades urgentes que tiene la población. Sí, él en este momento está Tenemos un altísimo cubrimiento sobre la agenda de viajes internacionales del presidente Gustavo Petro. Esto en relación sobre todo a lo que cuesta hacer viajes internacionales. Hay un enfoque altísimo sobre el gasto. Hemos dicho en Presunto 6 años. Hay que hacerle seguimiento al gasto, hay que hacerle seguimiento y control político a los políticos. Para eso estamos los periodistas. Pero yo quisiera que habláramos un poquito de este en específico. ¿Cómo ven ustedes la agenda viajera de Petro y el seguimiento que se le hace a estos casos? Tratemos de ir desmenuzando como cada una de las variables que eso trae.
Pues al presidente se le tiene que medir, digamos, por sus promesas. Digamos, el presidente, una de sus promesas fue la austeridad. Eso sí, yo sí creo que los presidentes tienen que viajar. O sea, pues no mirarnos al ombligo y que hay una cosa que sí es interesante y es que progresivamente los presidentes viajan más. O sea, antes de Petro el presidente que más viajaba era Duque y antes de Duque era Santos y antes de Santos era Pastrana, creo. Entonces los presidentes viajan. Que nosotros nos enfoquemos, digamos, en cuánto se gasta y algo, claro, es un gasto público, pero también hacia más adelante es qué has hecho con estos viajes. Y ya lo habíamos hecho en otro episodio donde también estaba, que digamos como cuál es el trasegar de tú entender qué es lo que haces con esos recursos. Hay uno que, digamos, siento que esa lupa sobre eso siempre nos va a llamar la atención, es interesante, nos muestra qué lugar tiene Colombia en el mundo, que no es un lugar como muy relevante y pues bueno, es lastimoso porque uno se da cuenta cuando sale y es como no somos tan importantes, pero digamos sí creo que esa lupa es clave. Lo otro sí es cuando ya se empieza a ver como una mirada muy, muy cuadriculada y tú no ves más hacia allá y es, por ejemplo, la casa de Davos, que era una casa de exposición para vender a Colombia en el exterior y con todo este tema de Colombia potencia mundial de la vida y que digamos tenemos como todo un potencial de turismo y la casa fue alquilada por el gobierno nacional en Davos, Suiza y el arriendo costó 4.500 millones. Pues en Davos hasta respirar cuesta, entonces digamos, verlo desde ahí, pues obviamente gobierno de Rochón, se están gastando un montón de plata, pero digamos no se entiende mucho más allá de cuánto costó, para qué se está utilizando y si ese costo realmente es igual al beneficio. Como lo que siempre decimos de que son números, que son cifras. ¿Cuánta plata es mucha plata? ¿Cuánta plata es mucha plata? Pues, exacto. y yo Sí, en ese se ve sentido mucha creo que lo que hicieron en los huevos revueltos, en los que no estaba Tatiana, igual si hubiera estado lo hubiera traído acá, no tiene que ver. Sí, creo que es un muy buen contexto porque ponen los días que Petro ha estado por fuera de Colombia, que son 88 días, en 24 viajes en 18 países, ponen por supuesto los rubros que se han podido comprobar o los recursos que se han invertido, pero también logran describir, creo que su nombre es Edgar Quintero. Sí, Edgar. Es quien está haciendo esto porque es quien sigue los pasos de presidencia o cubre esta agenda para el medio y dice, bueno, pues cuánto también se ha recaudado, cuáles son los instrumentos políticos que se han llevado a estos espacios. Hay 2 acuerdos firmados para energías renovables, hay otras promesas incumplidas, hay cosas en las que no ha tenido eco y cosas en las que sí. Y ahí entonces la plata empieza a ser, no sé si la palabra es un poco más relativa, sino que empieza a tener una medida. Vea, pues bueno, en el artículo que publicaste sobre estos viajes explicabas que aún no es visible qué gana Colombia con su agenda internacional, ¿no? ¿Por qué? Sí, la idea general es que hay una retórica grandilocuente que no se corresponde en proyectos o en planes concretos. En los 26 viajes que analizó la silla, el gobierno ha firmado 13 instrumentos de cooperación internacional, entre memorandos, alianzas y cartas de intención. Solo en 2 de ellos se habla de proyectos de inversión en energías renovables, pero sin detalles de los tiempos y de los montos de esa financiación. Claro. Por ejemplo, en la COP28 en Dubái, el gobierno sí recaudó $11 millones de un fondo para el desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos, pero en otros temas como educación y paz. Entonces, esa retórica climática no se ha traducido en proyectos que beneficien al país. Lo otro es que la propuesta estrella del presidente sigue sin tener eco o un plan para materializarse. Se trata de su idea de canjear deuda pública por acciones climáticas. Es decir, que un país como Colombia, por donde pasa el Amazonas, pueda reducir su deuda exterior por cuidar de sus selvas y de sus ríos o por contener su deforestación, como el gobierno Petro lo ha hecho con relativo éxito. Lo cierto es que en este sentido el gobierno solo ha conseguido declaraciones de buenas intenciones, como el buen recibo de la propuesta por parte de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Con ese panorama súper claro, Edgar, ¿esta misión diplomática le traerá algún beneficio al país? ¿Cómo lo ves en el corto o mediano plazo? Pues el gobierno se ha anotado unos puntos, ganándose sedes de eventos internacionales para Colombia. El más importante fue la designación como sede de la COP16 sobre biodiversidad, que empezará a finales de octubre. Y también está esta postulación para acoger la 5ª versión de la cumbre amazónica, que el año pasado fue en Brasil. Entonces, convertir a Colombia en un centro de estas conversaciones puede traer inversión y mejorar la imagen internacional del país.
Pero el gobierno sigue teniendo el reto, como sucede en la política interna. No, y que eso cuesta, o sea, digamos, llevar al presidente a algún lado cuesta, tener a su gente alrededor cuesta, digamos, poner en funcionamiento casas o cosas, la casa del embajador cuesta, o sea, eso no es porque por la dadivosidad del gobierno que te recibe. Claro, y entonces, bueno, han sido 24 viajes en 1 año y medio de gobierno que han tenido un propósito, hay que verlos cuáles fueron, y yo intenté hacer el ejercicio porque no recordaba. Duque había visto el comparativo, sí, de cuál presidente viaja más y tal, pero además del avión de Panaca, me acordaba que esto era una historia ya contada, ¿no? Como, esto no es la primera vez que hay una gran comitiva y demás. Yo me acuerdo alguna vez burlarme un poco de las posiciones de quienes viajaban en estos aviones y lo encontré, como que me fui a hacer el ejercicio mediático de archivo y encontré varias noticias, pero seleccioné una de la FM, también por ser la FM, en donde están hablando de cuando Duque fue a Glasgow, que es como una conferencia similar, porque también tiene que ver con cambio climático. La COP, claro. Sí. A ese viaje también se le pasó la lupa periodística, como dirían los clichés. No, nosotros le hicimos un episodio al Duque Viajero. Claro. Sí, el Duque Viajero. Ese era un tema. El Duque Viajero, esto fue en 2018. El Duque Viajero a Glasgow se llevó 17 personas en su avión, incluido a Jorge Mario Eastman, que era su amigo y también secretario general. Al hermano, ¿no? Al hermano, obvio. Siempre. Pero Eastman llevó a sus hijos. A sus hijos. Hijos. Duque también llevó a los suyos. Muy importante. En el avión presidencial. Y ahí, en la mesa de la FM, hay un periodista que dice, se está graduando de lagarto, Eastman. Estos son dineros públicos. Lo dicen en la FM sobre Duque, no sobre Santos, no sobre Gustavo Petro, no sobre Claudia López, no, sobre el presidente Duque. Entonces dije, bueno, sí, claro, es un ejercicio periodístico, por supuesto, porque pues le están un poco poniendo su análisis político a el sentido que tiene, sobre todo porque otra vez, como hizo Petro en esta, es que parecen repetir libreto, fueron a ver al Papa. Sí. Y dice Duque, con había Holman. estado con el Papa. Sí, Petro va con Holman, Duque va con Eastman y el Papa había estado en Colombia. Un poquito de tiempo antes. Que era todavía más sin sentido el derroche, si se quiere, entendiendo yo también que esa palabra de el presidente derrochón o la austeridad, que parece también una saludo a la bandera, porque todos los presidentes dicen que van a hacer una política de austeridad, hay que tratar de medirla mejor. Y cierro con el que para mí es uno de los peores titulares sobre esto, y es Cambio Radical aseguró que Gustavo Petro viaja por el mundo como una Kardashian. Eso, es como, wow. Es un dato, María Paula. Como una Kardashian, y delira en sus redes sociales. Y es, pues, de los mismos inventores de La Traficante del Dolor. Es también un titular de Infobae que guarda un poco la misma lógica de construcción, que es como Cambio Radical dijo, tiró la granada, Kardashian. Y arma un texto sin fuentes de redes sociales, es decir, esto es alguien que de verdad se sienta peor que ChatGPT a unir párrafos y a poner un tweet que puso Cambio Radical, al que podríamos decirle muchas cosas, pero Cambio Radical no es un medio, es un partido de oposición. Sí, exacto. Yo siento que el problema con estas cosas es que termina teniendo, pues digamos, cuando tú no tienes un marco de referencia o de comparación, ahí sí caes como con la idea de digamos, Petro está derrochando mucho, que puede derivar en Petro por ser de izquierda no debería gastar o tener cosas lindas, que es como lo mismo de los Ferragamo y lo mismo de siempre, pero yo creo que el marco de referencia y de comparación pues no solamente es en lo que gasta, sino en cuál es esa agenda y sobre todo cómo funciona esa agenda sobre la idea de cómo él ve su casa de Nariño y cómo la ejecuta, que ahí es donde sí tenemos unas diferencias de la forma en que el presidente Gustavo Petro está manejando al interior de la Casa de Nariño con los otros presidentes, y ahí viene, por ejemplo, lo del séquito de Verónica Alcocer, que es otra cosa que también ayuda a esta idea de estar derrochando plata, pero con un montón de argumentos. Yo creo, antes de que pasemos a lo de Verónica Alcocer, que siento que es otro cubrimiento además de los viajes, yo quisiera que ahondáramos un poquito más en estas ideas de con qué se queda la gente cuando solamente cubrimos el gasto de austeridad, porque yo siento que ahí se crean unas historias bajo las cuales un dirigente, un gobernante que no viaja, entonces es mejor gobernante.
que le pasó, no sé, por ejemplo, creo que A fue Uribe. ¿Qué es el cuento de Uribe? Que es A que Uribe Samper se cuando quedó... le quitaron la visa. Es como, pues es que Samper no podía viajar, entonces no gastó plata en... Pero si él hubiera sacado eso en su informe de gestión, le habrían caído encima con toda la razón. Lo que quiero decir es, no sé si ustedes ven en esa historia narrada por los medios una construcción muy populista del gasto. Y es como como no sabemos cómo funciona el gasto del país, no entendemos de nuevo cuánto es plata en términos de viajes internacionales. Entonces, cuando un presidente dice voy a renunciar a los viajes, la gente dice es mejor presidente, sin comprender las implicaciones de eso. No sé ustedes cómo ven eso, porque siento que también es esa idea un poco más populista en torno al gasto, que creo que desinforma un poco cuando no tenemos estos niveles comparativos de los que hablaba Tatiana. A mí me parece que es de desinformación pura y dura, sobre todo cuando les da por hacer la falacia más grande, que es Petro viajando tanto y los niños muriéndose de hambre en La Guajira. Sí, es como, no tiene nada que ver por eso. favor, de contar. Sí, que es Colombia 1986. El Mundial Colombia 86. Los para mí 4.000 millones de la Casa de Davos puestos en bienestarina. Sí, eso es un falso dilema. Eso es una falsa equivalencia y es agarrar el populismo y exprimirlo y tirarlo lejos, ¿no? Sí. Es como, no, por ahí no es. Hay un asunto que para mí sí es irrefutable y es a los presidentes, y eso se los tiene que hacer Twitter y se los tiene que hacer los medios, sí hay que medirlos a partir de sus propias promesas. Es decir, el pez muere por la boca y si Petro comete el error eterno de prometer austeridad, pues chupe por huevón, porque es que la austeridad es una mierda de promesa. Ese es el problema. Pero yo no puedo salir a defender a Petro sobre la base de que la austeridad es una mierda de promesa, pues porque yo no soy uno de esos trolls petristas de Twitter que sale a cambiar de línea con cada noticia. No se puede ser así, no se puede hacer eso. El problema es, si Petro promete austeridad, tiene que ser muy claro con el propósito del gasto que se hace. Exacto. Pero nosotros tenemos que tener claro también que hay, por alguna razón, un tipo de periodista que se dedica a eso, a seguir cifras de plata. Y no un tipo de periodista que se dedique a explicarnos cuánta plata es mucha plata. Entonces ya lo tuvimos con el asunto del DAPRE y las cortinas, que era un gasto que tenía unos rubros específicos ligados además a los costos de lo que le cuesta a lo público versus lo que le cuesta a un privado cotizar objetos o remodelaciones para cosas que son definitivamente lo que tiene que pasar, como el helicóptero de Francia Márquez, que es un poco donde viene el de malas, y es como ella tiene que viajar en helicóptero, tiene que viajar con un grupo de seguridad de la UNP. Entonces hay gastos que van a ser así. Y todo eso también mantiene la narrativa de están gastando mucha plata en... Porque siempre hay un huevón que tienen puesto sacando la calculadora de cuánto se gastó en todo y nunca alguien diciéndonos cuánto cuestan esas huevonadas. ¿Cuál era Entonces esa hay lista? veces en que eso sí es... O sea, hay veces en que esas cosas sí son innecesarias. Hay veces en que parecieran innecesarias, pero eso es lo que cuestan. Mi ejemplo inmediato en la cabeza es la consulta liberal entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo en 2018, que en noviembre de 2017, que fue puta sí. Es decir, yo también entiendo que es frustrante que se gaste plata al Estado en hacer una consulta entre quien iba a ser el candidato del Partido Liberal y otra persona que pusieron ahí para que se pudiera justificar que había un candidato del Partido Liberal. Ninguno de los dos iba a ganar. Todos sabíamos eso, pero al mismo tiempo esos son los mecanismos democráticos y eso es lo que cuesta. Ok, un Estado es costoso. Entonces es importante no solamente poner la lupa en la plata, que va a seguir siendo noticia, sino en el propósito con el cual se gasta esa plata. Y creo que ahí es donde viene la segunda fase. Entonces yo estoy de acuerdo con Tatiana. Es decir, esto que revela la silla vacía sobre lo que cuesta el séquito y la gente que trabaja paralelamente con Verónica Alcocer, para mí es el equivalente a los muchísimos asesores inútiles que tenía Juan Pablo Vieri en RTBC y que no dejaron de existir con los siguientes gerentes. Asesores que no hacían... Pensé que ibas a decir asesor inútil de Juan Pablo Vieri en presidencia. También. Ah, la asesoría, el inútil de Juan Pablo Vieri haciendo de asesor en presidencia. Era, entre comillas, el jefe de prensa de María Paula Correa, a quien le escribí muchas veces para una entrevista con ella y nunca apareció. Pues me tocaba escribirle discursos... a María Paula y ella Exacto. sí... No, pues escribiendo aparecía. discursos para una oficina que no redacta discursos.
¿no? Entonces, claro, eso es un gasto innecesario porque no tiene ningún propósito. Llevar a Holman a Davos, ¿para qué? Al carajos? Vaticano. Al Vaticano. Llevar a Laura Sarabia Llevar a Laura Sarabia para todos lados. A China. ¿Para Ahora, qué? Laura Sarabia, yo pondría un asterisco ahí, porque es que si Laura Sarabia es la persona que logra viabilizar la agenda de Petro, hay un problema que yo entiendo en términos de polémica con que esté ahí, me parece que es inviable. Está haciendo dos trabajos Está y le haciendo están dos pagando trabajos, un le están sueldo. pagando un sueldo. Austeridad. Laura, amiga, ¿qué eso es austeridad. 2 puestos. Otro combo, 2 por 1. Entonces, 2, pague Salió una claro. Laura, lleve 2 Lauras. Nos salió barata. Sara Bis. Entonces, el problema, claro, pues, es decir, hay un problema que son preguntas que tienen que ser hechas. Esas preguntas son perfectamente válidas. ¿Cuál es el propósito de que la primera dama tenga un séquito que la sigue, un masajista, una jefe de prensa? Ahí es donde empiezan las preguntas que para mí son importantes. Es decir, el gasto necesariamente va a ser polémico. Sí. Porque las cifras siempre son mentirosas cuando no tienen un marco. Pero hay cifras que sí son un montón de plata. Y eso tiene que verse obviamente reflejado en el cumplimiento de un propósito. ¿Cuál es el problema con el asunto discursivo sobre el cambio climático? Que lo que le está pasando a Petro no es muy distinto de lo que le pasa a Greta Thunberg, no es muy distinto de lo que le pasa a cualquier persona que sea vocal al respecto, con la diferencia de que esto se hace con recursos públicos colombianos. Y ahí empieza un poco el tire y afloje. ¿En qué no estoy de acuerdo yo, por ejemplo, con el Huevos sobre los viajes de Petro? En que terminan haciendo una comparación que a mí me parece absolutamente innecesaria con los asuntos de seguridad nacional, que es la escuelita, otra vez, Mundial Colombia 86. Pero ¿cuántas escuelitas podrían pagarse con la plata del Mundial? Es que el asunto de seguridad nacional también tiene que estar ahí. No deja de ser verdad la crisis climática, no deja de ser verdad que tiene que ser atendida, así como no deja de ser verdad que la transición energética cuesta, y cuesta Claro. además en hidrocarburos, y cuesta además en plata, y cuesta en energía y en tiempo, y cuesta en extractivismo, porque lo que uno empiece a crear para baterías de vehículos eléctricos es lo que empieza a abrir de explotación en litio en comunidades que también van a ser vulnerables, porque así suele ser, ¿no? Así suele pasar. Porque las mismas leyes de transición energética y los nuevos enfoques han buscado desde el gobierno minar la autonomía de las comunidades racializadas que tienen derecho a una consulta previa. Eso es un problema, ¿no? Y esa retórica puede ser vacía por ese lado, absolutamente sí. Comparable con la seguridad nacional, no, porque es que Petro tiene la responsabilidad de atender ambas. Y hay un problema que es muy difuso ahí, que yo no tengo cómo resolver, y es: ¿la crisis climática es importante? Sí, es importante que un líder de un país, que no es un país súper relevante, pero es un país que tiene una silla en la ONU, se dirija al mundo para tratar estos temas. ¿Es importante? Sí, es importante. Y al mismo tiempo es verdad que Petro es presidente de un país que no genera tantas emisiones como para estar encarando este discurso, pero al mismo tiempo alguien tiene que hacerlo. Sí, es absolutamente cierto. Ambas cosas, todo es cierto. Todo es cierto al mismo tiempo. Pero y ahí hay una zona gris de discurso, en donde no vamos a salir de esa discusión. Porque puede que, como titulan los Huevos, Petro se quede en la retórica, pero al mismo tiempo no hay nada que pueda hacer Petro que solucione el problema ya. Petro solo tiene ese poder, y es exactamente el mismo punto en el que nos parábamos cuando hablábamos de Gaza. Es como Petro tiene una silla en la ONU. Eso es mucho, pero en algunos casos no es suficiente. Entonces, si Petro siente que no es suficiente, lo único otro que puede hacer es tuitear. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que tuitee Petro? Pues es más barato en términos de recursos públicos, pero sigue siendo una mierda. Entonces, si te parece o no te parece que la crisis climática es un tema relevante para que Petro trate, eso es tu problema, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuánta plata? Es mucha plata. Y otra cosa que quería decir con esto que tú mencionas es que igual el seguimiento a estos viajes no solamente tiene que ver con la crisis climática, sino que muchas veces hablar solamente de los números, y lo que decía ahorita Tatiana me pareció súper importante, y es que uno le sigue en la cuenta a los presidentes por las promesas que tienen y cuántas cumplen. Entonces, ¿cuántas de estas promesas no todas son de crisis climática, sino también, por ejemplo, qué pasa con la CELAC, con la región andina, con las propuestas de UNASUR, con este grupo de Brasilia que se creó en Brasil, con Venezuela, ahorita con Ecuador y las elecciones que se vienen para Ecuador y Chile? Ahí es como que yo quiero saber cuánto es plata,
porque ahí sí se prometieron cosas y nosotros no sabemos qué de eso se está cumpliendo, ni siquiera es exclusivamente en relación a la crisis climática, sino a todos esos acuerdos de intercambio con los países. Y solo estoy hablando de Latinoamérica. Entonces, siento que hay ese vacío, al menos como para que uno se haga una idea de cuáles son las implicaciones de la política internacional colombiana, sí queda. Sí queda ahí. Y ahí, Obvio. para mí, si uno quiere ser un periodista de oposición, está perdiendo una maravillosísima oportunidad. Total. Lo hablaba con Mauricio Jaramillo, el internacionalista de la Universidad del Rosario, y hay tantas cosas que sí se le puede hacer seguimiento a lo que está haciendo los viajes de Petro, que si nos quedamos solamente en la pregunta populista de cuánto cuesta, se está perdiendo una gran oportunidad realmente de hacerle un contra. Sí, y se desvía el debate y tratando de entender mejor los costos y el sentido de su gran comitiva en Davos, me puse a buscar en internet un poco más, porque además tenía, probablemente ustedes también la vieron, como unas imágenes de una gente bailando como salsa en una casa. En la casa de 4.500 Sí, en la casa de 4.500, pero dice, bueno, Y pero el esa casa, Jipao. pero ¿esa casa qué es? Es Ay, una divino. casa que hacen reuniones, yo quería saber más. Entonces, porque no entendía muy bien, porque además era una casa que vimos en una denuncia que la del lado costaba menos, pero es como, ¿qué diablos? Y todo bajo este eslogan al que también deberíamos hacerle alguna vez un programa, y es, ¿qué es esto de Colombia, el país de la belleza? Porque ya no es la potencia mundial de la vida, ahora todo está Sí. marcado bajo Colombia, el país de la belleza, y párenle bolas a las cosas que tienen ese eslogan. Porque ahí hay dineros públicos y Pues la marca hay un Es como país. esta ley, Hay es una la marca- ley que ya Chao Marcas gobierno, que es la de Angélica Lozano et al. Y es una ley que ya fue sancionada y es para eliminar todo ese tipo de marcas y todo ese tipo de gastos Sí, innecesarios. Pero ¿no? la marca Gastos en país, la marca stickers. país está incluida en eso porque es que creo que eso está deshecho para que el logo símbolo del gobierno, el logo símbolo del distrito, municipio, país Pues ojalá fuera de esos porque esté en el merchandising, pero la marca país, que es algo que se hace como una forma de vender el turismo y de promocionar, yo no creo que esté incluido en esa ley. O sea, creo que eso es Sí, otro eso asunto. tenía que ver con ProColombia y bueno, vimos también ahí Encanto. tweets de su director y demás. En la casa de Nariño parece estar aplicando ese refrán que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. La promesa de ahorro de los recursos públicos hecha por el presidente Gustavo Petro choca con la visión de su esposa Verónica Alcocer, quien sin tener un cargo oficial ha usado su poder para tener un séquito que le ha costado al Estado más de 1.000 millones de pesos en lo que va del gobierno. Maquillador, fotógrafo profesional, un cargo para la mejor amiga y una asesora con sueldo de ministro hacen parte del staff que ha acompañado a Alcocer no solo en sus viajes nacionales sino internacionales. Plata que sale de diferentes entidades del Estado y que ya le dio argumentos a la oposición para citar debates de control político. Ana León, quien se estrena... Ahora sí pasemos entonces al cubrimiento de la primera dama, que ese sí es hablando a lo que estaba mencionando Santiago ahorita, de bueno, en donde sí hay unos gastos que no están justificados y cómo entender estos lugares. Por ejemplo, la primera dama, nosotros la hemos hablado muchísimas veces, hay investigaciones en toda Latinoamérica sobre cuál es el lugar de esta figura no seleccionada por la elección popular en el poder local. Que creo que esa es otra cosa, o sea, hay una narrativa del Petro Viajero, Petro Derrochón, y hay otra que es la figura de la primera dama y el poder sobre el que están desde el comienzo cayendo un montón de narrativas, que es Verónica Alcocer. Rápidamente, ¿cómo ven eso ustedes en relación también al gasto? Que siento que las investigaciones en general sí fueron bastante buenas. sí, pues es que ahí yo sí creo que es donde cae la cereza en el pastel de el derroche. Ajá. Digamos, de tener un séquito, pues así lo titulamos en la silla del séquito de la primera dama que cuesta 1.000 millones y es de tener gente que trabaja de una forma paralela. Y yo creo que queda completamente pues dilucidado esto. ¿Por qué terminó siendo una noticia? Porque en un marco de comparación con el resto de primeras damas, que era María Juliana Ruiz, Tutina, Lina Moreno, no tenían esa cantidad de personas a su alrededor o hay veces que se apartaban completamente. Que eso nos puede abrir, mejor dicho, hay toda una conversación sobre lo que tú decías, Sara, de qué es la figura de la primera dama y si realmente es importante. La otra, digamos que es en la que nos centramos, es esto.
o sea, ¿por qué estamos gastando tanta plata en en la imagen de una persona que nadie eligió y que está ahí simplemente por ser la esposa de alguien? A mí en esas conversaciones anacrónicas Total. me molesta la palabra séquito porque es como esto. Yo sé que hay palabras muy chéveres para hablar de esto y es un juego porque el séquito es este grupo de personas que van detrás, ¿no? Como el cortejo de la reina, pero es que cada vez que hacen comparaciones como esto parece la reina Verónica en este coso de semana, este reel de semana que hace Juanita Gómez, le pone corona y la pone, y yo de verdad... La reina Alcocer manda a decir que va a seguir bailando y gastándose la plática. Por eso la plata que cae. La presidencia salió con un comunicado que parece más bien redactado por Francia Márquez. Pues de malas. Justificando sus gastos, 1.000 millones de pesos para mantener al séquito que la acompaña de día y de noche. Diciendo que la primera dama cumple una labor social, con la mejor amiga, un fotógrafo y un estilista personal. Claro, son muy urgentes para visitar a las comunidades de la... Es un problema personal. Pero es que es tan arcaico el concepto de primera como la dama. gente uniformada. Sí, arranca por eso. Que es como, ay, no, dejen de decirle reina, carruaje. Además que se basan pues también en que ella estaba en carnavales y toda esta vaina, ¿no? Sí, entonces ponían Pero a mí sí a me la gusta Verónica, por lo mismo. carnavalera y después a la Verónica como cenicienta, así en su carruaje y no sé qué. A mí me gusta por las mismas razones por las que a ti te molesta, y es precisamente porque yo también creo que el concepto primera dama es una cosa tan arcaica que se siente así, como, Sí, como es un como... carruajín. Y además, pues, digamos, el poder sí se puede caricaturizar. Y yo, digamos, ahí sí dieron papaya para caricaturizar. Sí, no, y pues el video de Nerú por ahí haciéndole videos a las nalgas de Verónica que todos tuvimos que ver, ustedes y yo, pues no ayuda para que uno no repita séquito. Sí, como, fue puta, no puede ser. Creo que periodísticamente, para hacer esa crítica, también hay que salirse solo de la parodia. Porque en cambio del Petro viajero y derrochón, pues el asunto con la primera dama, que no es una figura de elección popular, sí es de política más dura, ¿no? Entonces no solamente la parodia de sus masajes y de si baila o no baila bien y si necesita el entrenador personal, sino de, ven un momento, ¿no? Su figura, que al final no podemos luchar contra ella porque los presidentes tienen la presidencia tiene ese lugar. Me parece más interesante que empecemos a descifrar los tentáculos del poder que tiene Verónica Alcocer. Pues ya tiene 3 amigos que tienen nacionalidad express. Eva Ferrer tuvo y pues, no sé cuántos cargos. La persona que está en Artesanías de Colombia. Exacto. Y las denuncias que hay por no sé dónde y las que yo creo que este es un punto más son, de ver exactamente lo poderosa que ella termina siendo. A mí la pregunta hacia más allá es como para qué lo está haciendo, que es muy raro, y eso es algo que digamos todavía pues quedan 2 años, ¿no? Todavía no sabemos para qué tanto descifrar, pero sí es muy raro. No, pues es que sigue entonces siendo... me deja a mí ahí como... ¿what? Exacto, pero todos esos que dicen que esto es una suerte de House of Cards, es como, tráiganme el personaje de House of Cards, que es mi personaje favorito de la serie, ¿no? Que es una persona poderosa que no solamente es un masajista, está bailando. Oh, sí, claro. Es mucho más que eso. Y yo creo que Verónica Alcocer es mucho más que una persona vanidosa a la que le gusta bailar en carnaval. Absolutamente. Sí, total, pues, es decir, yo creo que el asunto es, creo que hay, en el cubrimiento de la primera dama hay que ser delicado, y creo que en eso tiende a fallar el periodismo tuitero, es decir, la reacción periodística más que las salas de redacción. Las salas de reacción son las que generan un problema porque es muy fácil caer primero en machismo. Pues digo, es muy fácil caerle encima a la primera dama porque baila. Sí, y eso no solamente es machismo, sino es clasismo y de paso es centralismo en acción, que es muy problemático. Pero este es otro de los temas, perdón que sea yo repetitivo, pero creo que este es otro de los temas en los cuales valdría la pena traer una memoria o tener una memoria viva, ¿no? Es decir, la primera dama sí es una figura arcaica, pero al mismo tiempo históricamente ha servido como una manera de... Como la política colombiana está hecha de famiempresas que se convierten en partidos, y como los partidos tienen apellidos, porque nosotros durante mucho tiempo tuvimos liberalismo turballista, que era de ultraderecha, y liberalismo samperista, que era de centroizquierda, y tuvimos liberalismo galanista, que al principio parecía izquierda, pero al final terminó siendo derecha. Ahorita lo es, liberalismo gavirista y liberalismo, no hemos tenido, y tenemos conservatismo pastranista y laureanista y ospinista. O sea, nosotros tenemos una historia de partidos como famiempresas que
obligan a entender el poder como una cuestión familiar. Existe una casta dirigente y en esa medida las primeras damas han sido utilizadas primero para posicionar un lado humano de la familia del presidente que se asume como una extensión del presidente. Eso es una cosa que a nosotros, no digo a mí como individuo, pero nosotros como país nos ha importado hasta el punto en que nosotros durante mucho tiempo tuvimos el Hospital Lorencita Villegas de Santos, en que la ex esposa, míralo, la ex esposa de Turbay fue la fundadora de Solidaridad por Colombia. Sí. Nidia Quintero, ahora de Balcázar. Nosotros hemos tenido... Verónica Alcocer, ¿de Petro? De Petro. Entonces, es decir, esta inclusión, los discursos de Pastrana de Nora, Los niños y yo, la oficina de la primera dama, que se extiende además a otras, porque nosotros, en contra de nuestra voluntad, conocimos a Jacqueline Kennedy, posteriormente Jackie Onassis, y conocimos a Nancy Reagan, y conocimos también a Barbara Bush, y conocimos a Michelle Obama, y compramos su autobiografía. Es decir, nosotros sí tenemos como país presidencialista tenemos una semblanza de las primeras damas a través de la historia, y haciéndole honor a Juan Álvarez, que acaba de sacar un libro precisamente hablando sobre la fiscalía. Como un país pegado de su fiscalía, tenemos también las consecuencias de las acciones de las esposas de los fiscales, más específicamente de la esposa de Francisco Barbosa, pero bueno, después hablamos de eso. El caso es que la primera dama es una figura que tiene un peso específico, aunque no sea necesariamente relevante, que tiene un peso específico aunque su propósito sea debatible, y esa memoria tendríamos que hacerla, incluso para cuestionar el propósito de lo que está pasando. Y yo no lo estoy diciendo en defensa de los gastos desmedidos del séquito de Verónica Alcocer, sino diciendo es muy difícil prescindir a priori de la primera dama. Como nosotros no podemos partir como medio en una sala de redacción a decir como la primera dama es absolutamente irrelevante. Eso lo podemos decir aquí en Presunto, donde tenemos una perspectiva de doble pliegue sobre las cosas. Depende de cuándo sea relevante. ¿Y en qué medida? Y claro. en qué medida, digamos, Tutina fue muy relevante, digamos, en muchas cosas de las decisiones que tenía Santos. En el caso de Duque, María Juliana Ruiz no era relevante en el día a día. Cero relevante. Pues que la relación del gobierno Duque con María Juliana era muy rara porque le hicieron un premio de ciencias, salió un pantallazo con ella, con una pantalla que decía Premio María Juliana, no sé le qué. iban a hacer una biografía. ¿Metaverso? No, pensé que Nunca pasó. Y lo echaron para atrás. Le iban a hacer una biografía y lo echaron para atrás. O sea, como... Está también en los detalles. María Juliana Duque nunca vivió... Pues ¿cómo era que le dice María Juliana Duque y no María Juliana qué? García. Ruiz. Perdón. Eso. Oiga, perdón. Ese es el nivel, María lucho Juliana. contra estas cosas de la propiedad del apellido. María Juliana Ruiz. Yo no recuerdo que haya dado cuántas declaraciones, ni participado en grandes eventos, más que en compañía de cuando se esperaban las visitas. Obviamente sí, todos nos acordamos del pinche vestido de Fomi, o de la chaqueta de Fomi azul clarito. Eso es tal vez lo que más nos acordamos. Ya está. Y de haber ido a haber celebrado el cumpleaños de su hijo en Panaca. Es todo. Sí. Pero ahora conectando... Pero eso solo demuestra que en serio el rol de la primera dama no es un cargo al que tengamos que atribuirle tanto poder político. No, absolutamente no, pero tiene una historia. Lo que yo estoy diciendo es no se puede uno desligar de la historia de las primeras damas a la hora de hacer un cubrimiento. Nosotros en Presunto podemos hablar de esto desde esa perspectiva. Claro. Como decir, esto no tiene ningún sentido. Pues como el libro que estaban promoviendo con José Manuel Acevedo sobre las primeras damas, que nosotros acá decíamos, pero ¿cuál es la necesidad de que esto sea noticia? Pues, en ese momento decíamos eso, ahora estamos planteándonos desde otro lugar porque en este momento sí la primera dama tiene una postura política y de movilización de, no sé, los delfines donde ella tiene acceso de influencia política. Pues arrancando, yo sí creo que, digamos, dependiendo las agendas y cómo se construyen las casas de Nariño de cada presidente, digamos, en el presidente anterior no era relevante esa figura, en esta sí, y pues también porque nos tendremos que seguir haciendo esa pregunta hasta que en Colombia elijamos a un presidente o presidenta que no tenga una relación marital. Que llegue con un perrito como Boris. Que llegue con un perro y ya. Como Boris, exacto. O con una pareja que ni siquiera es su esposo o esposa y ya. Pero eso no va a pasar y estamos muy, muy lejos de eso porque también a la primera dama la vemos como la madre de la nación. Y eso es una cosa muy matriarcal, eso es una cosa como muy...
incluso católica, es una figura como muy, muy rara todavía y no nos hemos podido desprender de eso como votantes. Todavía hay muchos votantes en Colombia que ven a un, sobre todo hombre, muy bien vestido y muy bien formal, con una mujer al lado. Exacto, con una mujer al lado siempre. Y eso yo creo que sí da una idea de la psique de cómo la gente vota. Así, y entonces esa pregunta siempre nos la tenemos que hacer. En todo pasillo periodístico corra el rumor de que no son pareja, de que no duermen juntos, de que Verónica tiene novias. No, porque sí, esto es de todo, no hay redacción donde eso no se murmure, donde no se diga. Siempre con los presidentes hay chismes así. Chisme que va, chisme que viene. Es verdad. Obviamente eso se pega también con la presidencia de Rochona, porque Verónica también ha hecho muchos viajes, ha participado en muchos viajes de su esposo y ha llevado a muchos de los suyos a esto. Y es como si hace 20 años tenemos un presidente que no tenía visa, que no podía viajar. Mucho trecho andado desde entonces. Hace 30 años. ¿Hace 30? No. 30 años. En el 96. 94. 96. 90. Sí, 28 años. ¡Qué viejos estamos, maldita sea! Cada vez que un treintañero piense... quitar años, pero ajá. Cada vez que un treintañero piensa que son 20 años, nosotros creemos que es como 1980. No. Pero en esa década yo estaba naciendo. Fuck. Yo sí creo que por un lado la figura de Petro es mucho más relevante internacionalmente por el cambio que significa, no porque el mundo lo quiera más, sino porque su discurso y el cambio en política para Colombia llama la atención. Y Verónica también, ¿no? La visita que hizo Verónica o que ha hecho Verónica a ciertas figuras políticas, porque ella ha ido a reunirse con el Papa, ella ha ido a reunirse con mandatarios, ella se ha sentado, ¿no? No es como que solo ponga fotos con las comunidades y la foto populista con lo indígena, con lo afro, y solamente hable de las artesanías, la cultura y los bellos lugares de la Colombia, país de la belleza, ¿no? No es como que se quede en esa cosa del relato de nación, lugar común, donde está exotizando todos nuestros buenos productos 100% colombianos, sino que también ha ido a jugar, ¿no? En ciertas conversaciones que yo creo que a veces han pasado un poco de agaches, como, pero ven, preguntemos un poco más. ¿Qué está haciendo ahí, ¿no? Más allá de ver si baila en el carnaval, ¿quién quiere hacer realmente un perfil? Si hablábamos en el episodio anterior de Piedad Córdoba y cómo intentan hacer una cosa más claroscura, saliéndose de lo grandilocuente, ¿por qué no hacen eso mismo con Verónica Alcocer? En esos mismos pasillos periodísticos aparece una suerte de miedo, como, uy, ¿no? Como que en esas cuevas no se quieren meter. Yo y a mí me da profunda curiosidad de saber por qué. Yo creo que sí se han hecho, pero yo creo que todavía nos falta como información del para qué más hacia adelante, y eso, digamos, como que la evidencia de reportería ahora muestra como no tienen ni idea. O sea, para qué esto no tenemos ni idea. Por ahora no tiene sentido el gasto que está implementando. Exacto. Por lo pronto no tendría por qué estarse gastando un peso en Verónica Alcocer, porque es que por ahí. puede ser un personaje muy interesante. No tenemos ni idea para qué, y por tanto cualquier cosa que esté gastando no tiene ningún sentido. Y si el proyecto político no tiene ni idea tampoco, pues no te lo gastes. El contrato de Nerú, ¿dónde va quedando? Ahí sí, ¿cuántos colegios no se habrían hecho? Pero es que miren el problema, además en términos políticos o políticos ideológicos, y existe un grupo de personas en Twitter que por la relación que existe entre los medios y el presidente y el público, que por la resonancia que tiene en términos de opinión pública, más no por el tamaño ni por la repercusión en términos de población que tiene, ha conservado en Colombia una importancia que realmente no se explica, es inefable, ¿no? En Twitter hay un grupo de gente que está dispuesto a defender cualquier cosa que haga el gobierno frente a lo que consideran ataques por parte de los medios de comunicación. Eso tiene muchas caras. Pero creo que lo que es muy interesante de ver, interesante de verdad en reemplazo de muchos otros adjetivos, es ver cómo una persona tan goda, tan conservadora, muchas veces tan opuesta a lo que supone el gobierno como Verónica Alcocer, termina siendo beneficiada por el proyecto político que en nombre de la izquierda, marquen mis palabras, está gobernando este país, porque en detrimento de la figura femenina de muchas otras personas que están ahí, empezando por la vicepresidenta.
y por muchas congresistas. Se está dando más relevancia y se está gastando más plata en una persona que no solamente no fue elegida, sino que pertenece a un cargo completamente distinto, que pertenece además a otras familias políticas, que seguramente cumple un papel relevantísimo en la llegada de Petro al poder, sin que esto sea la implicación de algo necesariamente malo, porque nosotros también tendemos a desconfiar a priori y decir, no, es que eso ya es un torcido. No, puede que no lo sea, no tiene por qué serlo. Pero al mismo tiempo nadie eligió a Verónica Alcocer, y el proyecto político que ella representa no es ideológicamente el mismo que están defendiendo muchos de los que están pidiendo muchas otras cosas desde lugares ideológicos muy distintos y muy distantes además a lo que supone la posición política, cultural y familiar de Verónica Alcocer dentro del mapa de lo que se supone que es el petrismo. Esa complejidad se pierde en un mundo en donde hay opuestos diseñados a priori, es decir, en un mundo en el que nosotros tendríamos que estar evaluando las cosas siempre con lupa, siempre en contexto, siempre con un marco presente, con una memoria viva de las cosas, porque estas no es como que la historia se repita, pero hay cosas que se repiten. Una de ellas pues es que nosotros tenemos presidente nuevo cada 4 años, ya es una repetición, y ese presidente hasta ahora ha sido hombre, y hasta ahora ha tenido esposa, y esa esposa ha jugado un papel más o menos relevante, pero siempre presente, porque la primera dama por alguna razón parece importarnos. Nosotros tendríamos que tener una recolección de eso para poder ver lo muy complejo que es que en detrimento de figuras políticas femeninas muy relevantes desde la izquierda se esté posicionando y se esté gastando plata de más en la primera dama, que sí, es la esposa del presidente, pero que en nada parece representar ideológicamente a ese cambio. Y sin embargo, hay gente que está dispuesta a saltar en redes en defensa de eso solamente porque lo ve como un ataque contra el gobierno, cuando podría ser simplemente, de nuevo, una serie de preguntas. Y eso es mucho de lo que nosotros hemos perdido en estos años de horrible periodismo, que lo que hacen es privilegiar las respuestas dadas a priori, porque lo que hacen es desacreditar cualquier cosa que posteriormente se haga que tenga algo de verdad. Es imposible tomarse en serio una investigación de semana. Es imposible tomarse en serio una verdad dicha por semana. Es importante recordarlo, pero es imposible ponerlo en un marco en donde haya perspectiva alguna, porque lo que nosotros estamos viendo es simplemente la refrendación de esos años de propaganda, para un lado y para el otro, que nos han entregado un panorama político en donde cualquier cosa que diga A es mentira y cualquier cosa que diga B es verdad. Y sobre ese mismo panorama es donde aparece un colofón de derroche de plata, que es el periódico Vida, que es una pieza de propaganda oficial, anacrónica, como los periódicos. Perdóname, Fidel Cano. Perdóname, Luis Carlos Sarmiento, director del Tiempo. Pero donde, atención, se imprime el periódico Vida. Donde se imprime el periódico Vida, ¿no? Perdona a quienes todavía imprimen el periódico. Perdona a la gente de Medellín que le dice a todos los periódicos El Colombiano, ¿no? No, yo forré con El Colombiano para pintar, y es El Tiempo, pero es El Colombiano porque es el periódico. Entonces, el periódico, que es un formato anacrónico, que decidió por alguna razón imprimir el gobierno Petro en, entre comillas, respuesta al, entre comillas, periodismo que le hace daño al gobierno, solamente aumentando o añadiendo a una narrativa en la cual el gobierno es el llamado a corregir al periodismo. No porque el periodismo siempre haga bien su labor, no porque hayan sido justos siempre con el gobierno, no porque hayan sido veraces siempre con el gobierno, sino porque hay muchas cosas que no solamente tienen que ver con la verdad, sino con el discurso. Y el problema precisamente con el gasto es ese. Hay una parte del gasto que realmente es excesiva. Hay un montón de plata que se gasta en cosas que a priori parecen no tener ningún sentido, y si pues nos vamos de nihilistas, los países no tienen sentido, entonces que se queme todo, ¿no? Sí, no tiene nada porque sentido. no tienen ningún sentido los países. El único propósito que para mí tienen los países es tener una selección de fútbol y una liga de fútbol y nada más. Todo lo demás se puede ir a la mierda por mí, pero ese no es el punto. El punto es que ya existen los países y las naciones y los estados que gestionan plata de recursos públicos, que les cobran impuestos a sus ciudadanos y ciudadanas, y eso tiene que enfocarse en un propósito. Pero como el propósito es discursivo, hay una parte de eso que siempre va a ser debatible. Por lo tanto, las noticias sobre plata tienen que tomarse forever con una cucharadita de sal, no un poquitico de duda, porque mucho de lo que a nosotros nos digan siempre va a ser escandaloso y al mismo tiempo siempre va a tener quien lo ponga en duda
en nombre, de nuevo, del propósito. No, y es que además el tema del seguimiento al gasto no es solo cuánto han gastado, sino también los muchísimos reportajes que revisamos en este podcast sobre la falta de ejecución. Exacto. Y ahí van dos cosas. Pero entonces, última reflexión, María Paula Martínez. Muchas gracias por venir. Bueno, rápidamente. Creo que sobre el periódico Vida y otras apuestas, malos ejemplos tenemos muchos, para, por un lado, divulgar o, entre comillas, hacer periodismo desde el gobierno o apoyar a los medios desde el gobierno, tenemos que hablar en un capítulo completo, ¿no? Creo que eso es un tema al que tenemos que meterle el diente porque se está construyendo una red de medios populares y comunitarios, pero todavía no hay nada sólido porque han anunciado unas estrategias para contrarrestar a los medios masivos, oligarcas, que desinforman, pero no sabemos muy bien cómo, más allá de un periódico que tiene un contrato que costó más de 650 millones de pesos, que está en un formato viejo que podría ser defendible en la medida que la plata de centros poblados se la robaron y en este país hay mucha gente desconectada, pero que vamos a decir es absolutamente tradicional y aburrido en formato, en narrativa y en contenido. Por no mencionar que además las cifras ni siquiera coinciden, ¿no?, con las propias oficiales del gobierno. Todas las fuentes son ministros, en el mejor de los casos donde las hay, porque está lleno de reportajes que no sabemos quiénes están hablando allí, son solamente como un compilado de cifras que por supuesto parece más a una rendición de cuentas y a un panfleto o una propaganda, que fue el riesgo que advertimos muchos antes de que se gastaran la plata en imprimirlo y distribuirlo. Atención, los 650 millones son por esta edición. Es decir, el proyecto tiene un número y ya se gastó eso para los siguientes, que no sabemos si serán en una semana, en un mes o en un año. Hay que hacer otro contrato. Y la última cosita... Es como el prevención y acción. Es prevención y acción. Es igual de mala idea. Prevención y acción se gastó mucha plata en 400 episodios. Aquí no vamos a alcanzar a hacer 400 periódicos, digo yo. A menos de que empecemos a hacer uno diario, ya. Pero quería decir también que creo yo que una de las mejores entrevistas a Verónica Alcocer se la hizo la periodista Tatiana Escárraga en Bocas en elecciones a la hoy primera dama. Es una entrevista larga, profunda, como las que suele hacer Bocas, que le dedica tiempo, reportería y esfuerzo, y que creo que es de la que es por lo menos una pieza que descifra mejor el personaje que es, su familia, su intimidad, su vida pública, su vida familiar, sus hijos, etcétera, etcétera, y creo que vale la pena volver a ese texto en tiempos como este. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Yo, en términos de lo que supone un proyecto político amparado en recursos públicos, utilizaría el paradigma de Ariel Ávila. Me parece a mí que Ariel Ávila es un buen senador. En general, sí. ¿Yo habría utilizado recursos públicos para posicionarlo como un candidato del Partido Verde? No. Eso es una nueva fórmula de vida. Sí, es decir, le puede parecer a alguien que Verónica Alcocer es una fórmula de alternativa del poder, están creando un proyecto que no crearon con sus bases políticas y entonces les parece que eso puede ser interesante para seguir aunando fuerzas de la derecha, de la centroderecha, de la centroizquierda, de la izquierda. Puede que sí. ¿En eso vale la pena gastarse o es legal, es lícito gastarse recursos públicos? No, en absoluto. Muchas gracias, Tatiana Duque, por venir a Presunto Podcast. Estoy en vacaciones. De hecho, más episodios de Presunto que de Huevos este mes. Muchas gracias por invitarme. Lo bueno es que como estás en vacaciones, sabemos que volverás. Gracias, Tatiana. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Studios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un super chat donde cada tema tiene su propio canal,
desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.